Saludos, soy Yara Guadalupe Pulido Fernández de la carrera de licenciatura en idiomas. Este es mi video explicativo sobre las oraciones encontradas en el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. En este video explicativo hablaré sobre los tipos de oraciones en este famoso cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Exploraremos cómo identificar y comprender los diferentes tipos de oraciones que se encuentran en esta historia. Entender los tipos de oraciones en una narrativa es esencial, ya que nos permite sumergirnos aún más en la trama y apreciar la habilidad del autor para construir significado a través de las palabras. En esta ocasión me enfocaré en dos categorías principales: las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas, desglosando cómo se utilizan en el cuento Casa Tomada y cómo influyen en la experiencia de la trama. Empecemos entonces con las oraciones coordinadas. Antes de adentrarnos en el mundo de las oraciones coordinadas, debemos entender qué son las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas entonces son aquellas que están en un mismo nivel, tienen igual importancia gramatical y se conectan a través de conjunciones. Estas oraciones pueden ser independientes y funcionar por sí solas. En el cuento Casa Tomada, Julio Cortázar utiliza hábilmente estas oraciones, como por ejemplo en la frase: nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella. Podemos identificar una oración coordinada compuesta por nos habituamos y a persistir solos en ella, en la que ambas oraciones tienen igual importancia. Es crucial conocer las conjunciones utilizadas para unir estas oraciones. En el cuento podemos encontrar ejemplos con y, o, pero y otras más. Esas pequeñas palabras son clave para entender cómo las ideas se conectan. Por ejemplo, en la frase: Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. En este ejemplo, la conjunción antes que conecta a las dos oraciones independientes. Así que las oraciones coordinadas en Casa Tomada son piezas esenciales para entender cómo el autor teje la historia. Estas oraciones unidas por conjunciones contribuyen a la fluidez y al ritmo de la narrativa. Ahora que ya hemos explicado cómo son las oraciones coordinadas y algunos ejemplos en el cuento, profundicemos en otro aspecto intrigante de este. Vamos a hablar un poco sobre las oraciones subordinadas y su influencia en este cuento. Entonces, las oraciones subordinadas son una parte esencial de la narrativa y en Casa Tomada Julio Cortázar las utiliza magistralmente. Pero antes de hablar de los ejemplos, debemos saber qué son las oraciones subordinadas. Entonces, las oraciones subordinadas son aquellas que dependen de una oración principal y no pueden funcionar por sí solas como una declaración completa. Exploremos entonces ejemplos de oraciones subordinadas en el cuento Casa Tomada. Primero, en la frase: cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, podemos identificar una oración subordinada que comienza con cuando. Esta oración cuando no puede existir independientemente y se relaciona con la oración principal. Es importante notar que existen varios tipos de oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales. En este cuento podemos encontrar ejemplos de cada una de ellas. El primero, en la frase: me acuerdo que tenía un chaleco. Que tenía un chaleco funciona como una oración subordinada sustantiva, ya que desempeña el papel de un sustantivo en la oración principal. Otro ejemplo: en Casa Tomada también encontramos oraciones subordinadas adjetivas.
como en esta frase. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. Aquí la frase creo haberlo dicho describe y califica la puerta de roble en la oración principal. Y finalmente las oraciones subordinadas adverbiales. Estas también juegan un papel crucial en la narrativa, como por ejemplo en la frase con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas. En este caso, pero solamente sucedió en los primeros días, indica cuándo ocurrió la acción en la oración principal. Estas oraciones subordinadas en casa tomada enriquecen la narrativa y al proporcionar detalles, descripciones y contexto, son como hilos invisibles que unen los elementos de la historia. Ahora, profundicemos en el análisis de algunas oraciones clave en Casa Tomada de Julio Cortázar. Estas oraciones no solo son ejemplos de la estructura gramatical del cuento, sino que también tienen un impacto significativo en la narrativa del mismo. Empecemos con un primer ejemplo. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, esta es una oración compuesta coordinada. La conjunción porque indica una relación causal y nos muestra por qué los personajes aman la casa. Esto crea un vínculo entre los lectores y los protagonistas de la historia. Segundo ejemplo, entramos a los 40 años con la inexpresada idea que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. En esta oración nos encontramos con una oración compuesta subordinada. La parte que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos proporciona un contexto crucial sobre la vida de los protagonistas y su relación con la casa crea una intriga sutil en la historia. Vamos con un tercer ejemplo. Esta oración: fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate le dije a Irene. Esta es una oración compuesta coordinada en la cual la serie de acciones separadas están separadas por comas y se crea un ritmo que enfatiza la normalidad de la vida cotidiana de los personajes, lo que contrasta con la extrañeza que se les avecina. Como cuarto ejemplo, me acuerdo que tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Aquí tenemos una oración compuesta subordinada en la que el recuerdo de Irene tejiendo y deshaciendo su trabajo refleja la paciencia y la meticulosidad, pero también plantea preguntas sobre su comportamiento. Y como quinto y último ejemplo, tenemos la oración: cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora. En esta oración nos encontramos con una oración compuesta subordinada en la que la descripción de la casa, dependiendo de si la puerta está abierta o cerrada, es una metáfora de la intimidad de los personajes y cómo ésta se ve amenazada. Estos ejemplos de oraciones muestran cómo estas, ya sean coordinadas o subordinadas, aportan profundidad y significado a la historia de Julio Cortázar. Él utiliza la estructura gramatical para crear un mundo narrativo fascinante y desconcertante. En conclusión, hemos explorado los tipos de oraciones presentes en Casa Tomada de Julio Cortázar, desde las coordinadas que agregan fluidez a la narrativa hasta las oraciones subordinadas que proporcionan contexto y profundidad.
Comprender estas oraciones y sus estructuras gramaticales es esencial para apreciar la plena riqueza de la narrativa, sobre todo de este cuento Casa Tomada. Y al identificar estas oraciones en la lectura, los lectores pueden sumergirse aún más en la historia, captar los matices, las emociones que el autor tejió en cada párrafo. Así que la próxima vez que nos encontremos inmersos en la obra de un autor como Cortázar, es necesario recordar y prestar atención a los tipos de oraciones que encontramos, porque son las piedras angulares de la narrativa. Con esto concluyo mi video y mi explicación sobre las oraciones que se encuentran en el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar.